13:17. En pocos instantes nos acompañará Luis Verde Soto, consejero del CNE, sobre la solicitud para extender el horario de la jornada electoral 2021, entre otros temas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Saludamos vía telefónica al consejero Verde Soto, que nos acompaña en esta jornada informativa. Consejero, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, usted ha hecho una propuesta al presidente Lenín Moreno de ampliar el horario de la jornada electoral del 7 de febrero. Una propuesta sin duda válida, pero es importante saber cuáles son las ventajas de ampliar este horario y en qué consiste. Cuéntenos un poco sobre esta propuesta que usted ha presentado al primer mandatario. Buenas tardes. Buen día. Mira, la propuesta básicamente consiste en que, habiendo una capacidad instalada, porque todo el proceso electoral se concreta en el día de las elecciones, y tú puedes utilizar esa capacidad instalada no solamente en 8 horas como está programado hasta el día de ahora, sino que puedes utilizarla durante 10 horas, siendo horas hábiles, con luz, con seguridad. Es absolutamente evidente de que se puede y se debe hacerlo. Primero, por una circunstancia de ahorro. Si tú incrementas el uso de la capacidad instalada, donde hay una inversión ya establecida y fija, tú estás logrando el rendimiento de esa inversión y de ese dinero en un 20% más. Es como que tuvieras un carro que no lo utilizas en el 20% más por tenerlo guardado simplemente porque te parece. Hay que utilizar todo lo que pueda hacerlo en esa inversión. Lo primero que hay que hacer es, habiendo una inversión que es casi $1 centenar de millones, 2 horas más de uso en el día de la elección permiten primero un uso más eficiente, con mayor calidad de ese recurso, de esa inversión pública, que es una inversión de todos los ecuatorianos. La segunda es que al haber 10 horas de gestión de la votación, tú tienes la posibilidad de que haya más frescura, más facilidad de evitar las aglomeraciones, que tengas mucho más corriente de aire, incluso porque las elecciones tienen que ser en un lugar abierto, y consiguientemente bajes la posibilidad de contaminación. Porque claro, la cosa más importante es evitar el conflicto entre el derecho de participación y el derecho a la salud. En la medida en que tú tengas menores condiciones de salubridad, evidentemente incrementarás los incentivos para el ausentismo, para que la gente no vaya a votar, para que las madres no manden a sus hijos, para que los chicos de las mesas electorales no asistan. Consejero. Si tú tienes más tiempo y tienes mejores condiciones de salubridad, evidentemente vas a lograr de que exista más gente participando. A lo más, en lo largo de 10 horas, digamos de 12 horas, tú ya puedes, ¿no es verdad? En las 12 horas puedes clasificar mejor, incluso, se me ocurre una idea este rato, de, por ejemplo, en las últimas horas, dar mayor preferencia a la población de la tercera edad para que ella tenga más facilidad de estar presente con menor riesgo de contagio. Todo esto es posible porque, además, todos los protocolos de seguridad que existen en el mundo hablan, y de hecho hay una docena de países que han tenido elecciones en estos días, que han abierto 2 horas más las mesas electorales. Esto es normal, esto es posible hacerlo. Posible, usted lo dice. Posible, pero es una decisión del presidente de la República. ¿Cuál es el sustento normativo que avalaría o la aceptación por parte del primer mandatario para ampliar estas 2 horas de votaciones, que también equivale a incrementar el 20% de las mesas electorales? ¿Cómo es este procedimiento y cuánto tiempo tardaría? El procedimiento tiene que realizarse durante la vigencia del estado de excepción. Que se termina en pocos días, ¿no? Exactamente, el día 12 termina el estado de excepción. Yo he esperado hasta el día de hoy para hacer la propuesta porque era necesario que estén ya proclamados los eventuales candidatos, que esté presente, ¿no es cierto?, el universo de los posibles candidatos, y que obviamente se debe comentar con su criterio, guardar con él. Segundo, es importante hacerlo dentro del estado de emergencia, estado de excepción. Y tercero, hay que hacerlo antes de la convocatoria a elecciones, porque la convocatoria tiene que tener una norma fija para respecto al día de la elección, una regla fija, y esta regla tiene que ser, en este caso, como estoy sugiriendo, ampliarlo. ¿Por qué tiene que hacerse dentro del estado de excepción? Porque el proceso electoral ya está iniciado, y en el sentido laxo de comprensión del proceso electoral, tú puedes normar condiciones de salubridad que son previsibles ahora. En este rato podemos prever
que no serán las condiciones óptimas, o sea, es decir, la pandemia no habrá pasado, probablemente la tengamos controlada, pero no habrá pasado el día de la elección, el día 7 de febrero. Consiguientemente, tú puedes prever ahora, dentro de un proceso electoral que se encuentra abierto, ¿no es verdad? Tú puedes prever lo que puede ocurrir o cómo generar medidas de previsión para ese día. Esto es muy normal en términos del derecho, ¿no es verdad? El estado de excepción sí puede normar con efectos futuros, porque la excepción, que es la pandemia, sigue vigente en sus secuelas y en su conjunto y en las fases diferentes del control hasta el momento en el cual se dé la elección. Consejero, dígame. Sería una prolongación de 2 horas, hablamos de 6 de la mañana a 18 horas, según el planteamiento que usted ha hecho, y lo que manifiesta jurídicamente es viable realizar esta ampliación el día de las votaciones. Así es. Tú lo que tienes que hacer es incluir 1 hora más donde hay luz, cuando hay luz de 6 de la mañana a 7, e incluir 1 hora más sobre las 5 de la tarde, de 5 a 6, donde también hay luz. Esto se debe a que existen susceptibilidades por parte de algunos candidatos respecto al manejo de las urnas. Es evidente que el momento en el cual se cierran las urnas y se abre el escrutinio con horas de luz, con plena comparecencia de la población, es enteramente factible hacerlo con seguridad para las urnas. Bueno, pero adicionalmente, tampoco tienes problemas de prolongar la jornada de la policía, prolongar la jornada de los chicos de las mesas y prolongar evidentemente la jornada de los funcionarios electorales. Bueno, vamos a cambiar también un poquito el tema, pero centrado en el CNE justamente, y aprovechando pues esta entrevista. El día de ayer culminó el proceso de aceptación de precandidaturas justamente para la presidencia de la República del Ecuador. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? Hablamos de que es simplemente una aceptación, un primer filtro de la candidatura. ¿Cuántos binomios han aceptado en este proceso, en esta primera etapa? Mira, me pillas con la cifra exacta, no la tengo en la cabeza. Entiendo que existen 3 precandidaturas que no se presentaron a la proclamación. Este es un acto que tiene más un sentido de ratificación personal de que te has comprometido con la candidatura que surge de la democracia interna. Todavía faltan otros pasos y son de ellos podemos hablar, ¿no es cierto? Los otros pasos consisten primero en que veamos qué ocurre con las alianzas que culminarán el día de hoy, con la calificación de aquellas alianzas, con la sustitución de candidaturas que se puedan proponer. Luego de eso vendrá la inscripción de esas candidaturas dentro del procedimiento que haga el Consejo Nacional Electoral, y luego vendrá la calificación que nosotros haremos, que es la definitiva, para que esa candidatura se encuentre en firme y pueda proceder electoralmente. Entonces, esto es un primer momento en el que lo que haces es dar inicio a tu ratificación personalísima, y entiendo que ese es el ánimo de la legislación, para que marche en serio tu candidatura, digamos. Se reconozca que tú personalmente, que has sido nominado por un colectivo que es el de democracia interna de los partidos políticos, ratificas que aceptas aquello y lo haces en un acto solemne ante el Consejo Nacional Electoral, que de modo personal constata que tú tienes este interés en proseguir el resto de pasos. Porque recuerda tú que nuestra elección tiene un paso fundamental, que es que cuando queda en firme tu candidatura, tú ya no puedes renunciar. Bueno, son varias etapas y filtros que deben pasar. Hablamos de la aceptación, que ya culminó, asimismo la inscripción, la impugnación, inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades, todo un proceso que tendrán que pasar los futuros candidatos. Yo quería preguntarle algo que pues sin duda es inevitable hacerlo, la polémica en cuanto a la inscripción del expresidente Rafael Correa como candidato a vicepresidente. ¿Cuál es el sustento legal por el que no es posible la aceptación de su candidatura para la vicepresidencia de la República? Él manifestó haberse presentado pues de manera telemática, lo veíamos ahí a través de una tablet y pues con todos los coediarios de su partido. ¿Cuál fue ese sustento que evitó la aceptación, este proceso de aceptación de Rafael Correa Delgado? Viene de una norma justamente del periodo en el cual el expresidente Correa era presidente y el funcionario, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, ya había dejado ser, me parece, funcionario del presidente Correa,
Ahí pusieron una norma que ha permanecido hasta ahora en el reglamento, que es de la aceptación personalísima. Esta aceptación personalísima quiere decir que es indelegable. No es posible dar un poder a nadie, tiene que ser en persona. No es en persona solamente, sino personalísima, en carne y hueso, quiere decir eso. No sirve ningún poder tampoco. No, justamente okay. Eso es lo personalísimo que puso justamente el Consejo Electoral a cargo de los funcionarios que fueron durante todo ese periodo. Luego todos ellos fueron presidentes en su momento del Consejo Nacional Electoral durante los últimos años, ¿no es verdad? Durante los últimos 14 años. Entonces ahí se puso esa norma. Y con esa norma invalidaron la candidatura del expresidente Bucaram, justamente porque no se podía presentar en carne y hueso a aceptar y decir que ha sido propuesto para eso. Esta norma, luego, como te digo, devino, junto a las normas de democracia interna, en una ratificación. En democracia interna pueden decidir que Pedro es candidato, pero Pedro no ha aceptado, no le interesa y puede constituirse una maniobra política. Entonces, lo que entiendo que el espíritu de esa norma puesta, te reitero, por los funcionarios que luego todos ellos fueron presidentes del Consejo Nacional Electoral, en su momento, es la de que la presentación personalísima lo que hacía era crear la expresión de viva voz presente, directa en el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera en el resto del país, sino en la ciudad de Quito, según dice la norma, para que se acepte esa candidatura como primer paso que desemboca y abre los otros pasos de los cuales hemos hablado. Bueno, esto... Los otros elementos, okay. Mira, si hay que juzgar, yo no quisiera juzgar otros elementos porque yo seré un juez electoral en instancia administrativa si hubiese algún tipo de reclamo. Si el reclamo pasa a contencioso administrativo, obviamente estoy más libre. Pero obviamente existe un conjunto de requisitos a cumplir respecto a la misma naturaleza de la candidatura vicepresidencial, respecto a la característica que tiene, que es la de ser un mero expectante de poder y consiguientemente sujeto a todas las limitaciones de la candidatura presidencial, porque no es un funcionario que se elige independientemente, sino que se elige en dependencia del presidente, en dependencia de la posibilidad de ser presidente. Por eso, hemos visto, consejero, en esta etapa muchas alianzas entre partidos tanto de la derecha como de la izquierda, representados por diferentes líderes políticos, pero también hay algunos candidatos que ya son conocidos en el ámbito político, que están con orden de prisión preventiva, con grilletes. ¿Qué sucede con ellos? Sabemos que normativamente pues están amparados y tienen inmunidad si son partícipes dentro de este proceso electoral. Mira, la norma es el primer ejercicio que tenemos que hacer todos los demócratas, que es respetar el Estado de Derecho y sujetarnos a la justicia. Y obviamente los requisitos establecen que podrá ser candidato quien no tenga sentencia en firme, o mejor dicho, de otro modo, está prohibido de ser candidato quien tiene una sentencia en firme. En este caso, obviamente, hay otros atributos que podrían cuestionarse, podrían ser parte del debate público, que es la moralidad de los candidatos, pero ese ya no corresponde al ejercicio del Consejo Nacional Electoral, sino corresponde a la sanción que públicamente ejerce la ciudadanía a través del voto, a través de la opinión pública. Es decir, es allí donde se sanciona todas las decisiones que tome un partido político, o se las avala, de ser el caso, las decisiones que toma un partido político al imponer a la sociedad como candidato a alguien que moralmente no es probo. Esto tiene que, si está incluido en las reglas de las normas jurídicas no hablan de la probidad moral, ¿no es verdad? Tendrá que ser sancionado por la ciudadanía a través de la votación. Bueno, también sabemos que a partir del 18 de septiembre arrancan ya las inscripciones de los candidatos, tanto para la presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional y parlamentarios andinos. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? ¿Cuál es el orden que ustedes van a tener? ¿Y cuánto tiempo durará esta etapa de inscripción y las etapas posteriores, que ya es la impugnación en cuanto a las inscripciones de los candidatos? Yo te puedo hablar respecto a los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral y efectivamente
tenemos un plazo que vence hoy día, que es el de las alianzas electorales. Las alianzas electorales podrán ser tratadas secuencialmente a partir de hoy y en los siguientes días hasta verificar el cumplimiento de requisitos, pero la realización de alianzas penece hoy día a las 12 de la noche. Hoy día podemos comenzar a tratarlas dentro del Consejo Nacional Electoral, las que están ya en curso, y seguirán las otras que vayan en curso. También tenemos otro tema que es muy importante, que será tratado el día de hoy, que es el nombramiento de las juntas provinciales electorales. Estamos hablando básicamente de que hoy día comenzaremos el proceso de designación de estas juntas, y el nombramiento administrativo ocurrirá en la medida que existe el presupuesto y que arranque el proceso de inscripciones de los candidatos para que puedan ser juzgados, porque tú sabes que las juntas provinciales electorales son quienes juzgan a los candidatos provinciales, y los candidatos nacionales lo hacemos nosotros. A partir del 18 de septiembre, ¿no es verdad?, y hasta el 7 de octubre, el Pleno del Consejo deberá conocer los informes técnicos de inscripción de candidatos para su aprobación. Luego de eso, secuencialmente, el Pleno notificará a las organizaciones sobre candidaturas que presenten solicitudes de inscripción que puedan surgir luego de procesos de impugnación y de objeción e impugnación, para ser secuencial. Una vez que se califiquen estas candidaturas, se notifican a las organizaciones políticas y existe un proceso que es el de apelación, que puedan darse ante el Tribunal Contencioso Electoral y que vendrá de modo posterior. Entonces tienes tú que desde, ¿no es cierto?, del 18 de septiembre, luego de inscritas, hasta el 7 de octubre habrá los informes técnicos, y luego empezará el proceso de impugnaciones, de apelaciones y de apelaciones a su vez del Consejo Contencioso Electoral. Debo decirte que me queda muy contento de mirar de que no hay pugnas dentro de los partidos políticos respecto a sus candidaturas, con lo cual, no hay importantes pugnas, hay partidos significativos que se han ocurrido, pero no hay grandes impugnaciones o hechos contenciosos en contencioso electoral, lo cual habla de la corrección de los procesos, o al menos de los grados de consenso internos a los partidos. Bueno, muchísimas gracias, consejero Luis Verdesoto, por su intervención. En efecto, vamos a ver cuál es también la respuesta de la ciudadanía en las urnas. El nivel de ausentismo en las últimas elecciones fue muy evidente y fuerte, así que veremos cuál es la respuesta también de los ciudadanos al momento de elegir al representante de su país. Vamos ahora a darles a conocer importantes noticias y recomendaciones.